Mi nombre es María Guadalupe García Ilepe, de Ballesteros, y pues trabajé en la universidad 38 años, contando desde la prepa Ensenada, que ya era en aquel entonces de la UABC, y obviamente mi trabajo tanto en la Facultad de Ciencias Marinas, ahora Facultad de Ciencias Marinas, como en el Instituto de Investigaciones Oceanológicas, 38 años. Bueno, y en el 2009 me jubilé. Además, obviamente, fui alumna de la octava generación de oceanólogos, cuando la escuela pues iniciaba en lo que era un galerón, que estaba a un lado de lo que era la prepa Ensenada, ahorita el COACH, y en ese galerón se hicieron divisiones internas con falso plafón, y ahí eran las aulas, ahí eran los laboratorios, ahí era todo, tanto la escuela como el instituto. Entonces yo estuve ahí, entré en primer año en el 1968, y en el primer año ya había mucha inquietud por parte de los compañeros que estaban en segundo año, y nosotros que estábamos en primero. Fuimos una generación muy grande porque pues fue en el 68, fue en la época difícil en la Ciudad de México, entonces había muchos alumnos, éramos 60 y tantos, que para ciencias marinas era un número estratosférico, y estábamos con la inquietud de tener terreno propio para la universidad. Y entonces, en la mañana de entre el 12 y el 13 de marzo de 1969, estando yo todavía en primer semestre, en primer año, porque entonces era anual, amanecimos los alumnos invadiendo un terreno porque decíamos: queremos nuestro edificio, queremos nuestra propia unidad universitaria, y eso fue algo muy bonito porque la comunidad de Ensenada lo vio con muy buenos ojos. En lugar de verlo como algo que era una rebeldía de estudiantes, al contrario, lo vieron como algo que era muy justo. Otra cosa muy bonita fue que los profesores iban y nos daban clases en el terreno. Nos prestaron unas carpas, y en esas carpas iban los profesores y nos daban las clases. Nosotros, las mujeres, íbamos y les dábamos de comer, y los muchachos eran los que pernoctaban ahí. Y fue un movimiento precioso porque estuvimos ahí, pues que sería unos 3 meses, y después de eso el rector y el gobernador de aquel entonces, el rector era el ingeniero López Moctezuma, se dieron a la tarea de buscar un terreno adecuado, porque en donde estábamos nosotros realmente estaba frente al mar, porque queríamos obviamente ciencias marinas que estuviera frente al mar. Lo buscaron un terreno más grande, viendo ya hacia futuro, y entonces se obtuvo este terreno donde actualmente está la Unidad Universitaria Ensenada. Y fue realmente un movimiento muy bonito. En el periódico salían artículos en donde nos felicitaban, los periodistas iban y nos entrevistaban, y todo fue algo muy agradable, pero que terminó precisamente en la compra, en la adquisición de este terreno en donde actualmente se encuentra la Unidad Universitaria Ensenada, que viene siendo la de Puntamorro. No me gusta que le digan el Sausal. Eran muchísimos más hombres que mujeres, cosa que ahora no, casi estamos 50-50, pero en aquel entonces eran muchos más hombres que mujeres. Pero en mi caso, bueno, yo siempre desde muy chica decidí que iba a llegar hasta la universidad, y sí, en mi generación en particular fue un escándalo porque éramos 12 mujeres en un grupo de 60. Entonces éramos muchas supuestamente, no éramos demasiadas. En el grupo de segundo año había 3 o 4, y hacia arriba pues eran menos, ¿no? Pero fue, pues no, realmente no había diferencia, muy agradable, un ambiente muy sano, muy bonito, precisamente porque el científico también es un romántico, es un bohemio, porque el científico es el que cree en el cambio. Entonces, los estudiantes en general de ciencias marinas siempre han sido muchachos muy entre esas dos cosas, entre esas dos áreas, lo que es la ciencia y lo que es el arte. Entonces era un ambiente muy bonito.
Sí, sí, o sea, nuestros laboratorios eran tremendamente simples, sencillos, no teníamos equipo, no teníamos muchas cosas que necesitábamos y que sabíamos que necesitábamos porque nuestros profesores eran profesores, los fundadores de Ciencias Marinas todavía estaban dándonos clases a nosotros, nos hablaban del tipo de laboratorio que deberíamos de tener nosotros, el tipo de instalaciones, y pues obviamente no las teníamos, entonces para nosotros era sumamente importante tener un terreno y que se construyera ya desde el principio planeado qué tipo de instalaciones necesitábamos. Nuestras primeras aulas, cuando ya estuvimos acá, pues daban al mar, o sea, teníamos vista al mar y eran aulas amplias en donde cabíamos de manera agradable, bien. Y bueno, fue realmente durante la estancia, durante la toma de los terrenos, pues fue el estar soñando con tener lo que necesitábamos en la escuela. En el día a día los maestros hacían de todo, cosas tan extraordinarias como que hacíamos cierto tipo de prácticas que se tenían que hacer con un papel especial. El maestro utilizaba papel de cocina para hacer lo mismo. Entonces pues se tenía mucha creatividad para poder hacer las prácticas que se tenían que hacer con lo que se tenía a la mano, ¿no? Entonces sí tuvimos nosotros muchas carencias en cuanto a maestros, profesores. Había materias en donde no existía el maestro, estaba la materia pero no estaba el maestro, entonces teníamos el libro, nos daban los libros, nos poníamos a estudiar y a final del ciclo escolar, el año escolar, nos ponían un examen, entonces tuvimos algunos cursos en donde no tuvimos profesor durante todo el año escolar. Entonces sí teníamos muchas carencias, cosa que ya después pues se fue subsanando cada vez más. Conforme nuestros egresados se fueron al extranjero, como Saúl Álvarez Borrego y otros más, Katsuo Nishikawa, se fueron al extranjero, regresaron con su posgrado y entonces regresaron como profesores de la entonces Escuela Superior de Ciencias Marinas. Pues que valió la pena, que fue algo que nos dio lo que necesitábamos en Ensenada, que era tener un terreno propio para la universidad, que la universidad tuviera lo que necesitaba tener en Ensenada. Después me tocó el privilegio de ser 10 años directora de lo que era la Escuela Superior de Ciencias Marinas, y como escuela pues nos sentíamos limitados, queríamos ser facultad, entonces se creó el primer programa de maestría durante mi gestión como directora y después cambió pues de escuela superior a Facultad de Ciencias Marinas y también me tocó pues organizar, porque obviamente yo no estaba capacitada, pero organizar el grupo de doctores que formaron el primer doctorado en ciencias de toda la universidad, que fue el doctorado en Oceanografía Costera. Sí, ya estudié después en ese mismo posgrado, pero ya después sí. Ajá. Me tocó iniciarla, era un terreno baldío, estaba nada más el gimnasio, era lo único que había, y se sabía que ese terreno pertenecía a la universidad, pero estaba en conflicto con el gobierno del estado. El gobierno del estado decía que era de ellos y la universidad decía que era de la universidad, entonces el doctor Alejandro Mongaray, que era el rector, hizo gestiones con el licenciado Elordi, que era el gobernador entonces, y se cedió el terreno a la UABC y entonces se construyó Valle Dorado. Entonces me tocó verla desde los cimientos, el levantar los edificios de Valle Dorado. Después nos fuimos a San Quintín porque había muchísimos estudiantes de San Quintín estudiando en nuestra universidad aquí en Ensenada, pero había muchos que estudiaban hasta la prepa y se quedaban allá por falta de recursos. Entonces nos fuimos a San Quintín, obviamente con el apoyo del rector, y ahí se consiguió la donación de un terreno precioso, un terreno que está en la loma, no sé si conoce la unidad San Quintín, que está en una loma, que nos lo donó el señor don Ramón Cota. Hay también evidencias de cuando la donación de ese terreno, fue precioso ir a ver primero el terreno, ver el cerrito, que se veía todo hacia abajo, y después pues ver cómo se levantaban los edificios.
Entonces sí fueron experiencias muy bonitas. ¿Qué siento? Pues siento mucho agradecimiento a toda la comunidad, porque realmente fue un trabajo de la comunidad. Cuando fue el terreno, pues la comunidad de los que éramos entonces Ciencias Marinas nada más. Después acá pues fue un trabajo de los directores. Yo trabajaba mucho como vicerrectora con los directores de todas las unidades académicas y fue un trabajo siempre en conjunto, en equipo. En San Quintín fue algo bien bonito porque los madrugadores de San Quintín nos apoyaron mucho. Hay una radiodifusora que emite en lenguaje indígena también. También esa radiodifusora nos apoyó mucho para pues, difundir que andábamos buscando un terreno. Y don Ramón Cota se enteró y fue y nos dijo que él tenía el mejor terreno para la UABC. Pues también fue un privilegio, creo yo. Yo sentí muy bonito por las mujeres, sobre todo, que pudiéramos ya empezar a formar parte de un cuerpo tan importante dentro de la universidad como es la Junta de Gobierno. Fue muy agradable. Me tocó coincidir con algunos de los que habían sido rectores cuando yo fui directora. Eran compañeros míos ya en la Junta de Gobierno, el licenciado Gallego, el arquitecto Castro, Bojorques. Fue muy agradable. Todos ellos eran mayores que yo era la chiquita, ellos, y muy amables, muy lindas personas. El doctor Sotogil también, el licenciado Sotogil también, que fue rector de la universidad, me tocó como compañero y entonces fue una experiencia muy gratificante. Me tocó participar en dos nombramientos de rector. Y pues para mí fue algo muy gratificante, sobre todo por pensar que era yo la primera mujer y que estaba abriendo de alguna manera el camino para las demás. Y lo mismo cuando me tocó ser la primera vicerrectora, pues también fue bonito que fuera yo mujer y que pudiéramos iniciar con la vicerrectoría en Ensenada. Bueno, sí, desde la que me tocó vivir como estudiante fue una, la que me tocó vivir como directora era otra, y la que hay ahora pues es otra. Obviamente ha ido evolucionando, la universidad ha ido evolucionando, ha ido mejorando. Pues se tienen ahora la cuestión de los programas certificados. En el caso del doctorado y de la maestría en oceanografía costera nacieron certificadas. Entonces la certificación era algo que obviamente cuando yo estudiaba pues no, ni se soñaba, ¿no? O sea, no se tenía nada de eso. Cuando yo estudié había muchísimas cuestiones que se necesitaban. Sin embargo, pues sería por el contacto con nuestros profesores, porque teníamos maestros muy comprometidos. Realmente nuestra formación fue adecuada porque yo pude sacar mi maestría sin mayor problema con lo que yo traía de la licenciatura. Sí tuve algunos problemillas ahí con oceanografía física, ¿verdad? Pero a la hora de hacer mi tesis me tocó un Saúl Álvarez Borrego como sinodal, entonces me hizo, que como luego dicen, bailar con la más fea, porque sí me sacó a colación que me faltaba mucho de oceanografía física. Entonces fue ponerme a estudiar, desde abrir un libro de oceanografía física y ponerme a estudiar y sacar adelante. Pero sí fuimos capaces de poder estudiar una maestría, y muchos de los que salieron de mi generación se fueron al extranjero, hicieron muy buen papel y tuvieron después sus posgrados en el extranjero. Entonces eso quiere decir que a pesar de las carencias de aquel entonces, académicamente no estábamos tan mal. Pero obviamente ya cuando se genera el primer doctorado, cuando ya están aquí los doctores trabajando con los alumnos, pues obviamente el nivel subió. Y actualmente pues ya realmente ahorita en este momento no sé, pero lo que sí sé es que las acreditaciones y todo este tipo de cuestiones que van mejorando los programas, pues la han ido perfeccionando para considerarla una de las mejores universidades públicas del país. La de investigación.
investigación. Yo desde que estuve en ciencias marinas ya tenía medio tiempo en el instituto y medio tiempo en la escuela. Y siempre hice investigación estando en la universidad. Entonces la investigación para mí fue lo máximo y yo terminé mis últimos años en la universidad 100% en el instituto. Sin embargo, nunca dejé de dar clases. Nunca dejé de dar clases. Dar clases para mí era así como oxígeno, o sea, estar en contacto con los jóvenes. Pero daba un curso, daba 2 cursos y el resto de mi tiempo lo dedicaba a la investigación. Yo trabajaba con algas marinas, con reproducción y cultivo de algas marinas y para mí eso era lo máximo. O sea, yo gozaba mi trabajo de investigación. Eso fue lo que más extrañé cuando salí de la universidad. Finales de los 70s y hasta llegar al 80, sí fue una etapa muy tórrida en toda la universidad. Pero en Ensenada, Ciencias Marinas era la fuerte, la pesada. Y ahí tuvimos una huelga cada semestre. Ya estaba Ciencias Biológicas, ya estaba también Ciencias Biológicas aquí. Pero el centro, podemos decir, neurálgico de la grilla o donde estaba lo pesado era en Ciencias Marinas, en Economía Tijuana. Y pues sí fue una etapa difícil. Teníamos nosotros una demanda de estudiantes tremendamente alta, o sea, como nunca, o sea, había, por decir algo, 300 solicitudes y nada más había 100, 150 lugares, pero al final del día entraban todos, porque entraban a base de huelgas de los que ya estaban dentro. Entonces había esa presión para aceptar a todos los alumnos que quisieran venir. Venía muchos estudiantes de la Ciudad de México. También teníamos profesores de la Ciudad de México que pues venían muy politizados y varios profesores que se vinieron como intercambio de la UNAM y eran profesores pues que venían con ideas muy pues muy de izquierda, pero muy de una tendencia muy extrema. Entonces eso hizo que se empezaran a generar inclusive cursos dentro de ciencias marinas que se llamaban Ciencia y Sociedad, en donde pues se politizaba a los muchachos. Eso es lo que se hacía dentro de esos cursos. También tuvimos profesores chilenos que se vinieron cuando el problema de Allende en Chile, entonces ellos no podían regresar a Chile y entonces se exiliaron en diferentes países y algunos llegaron a México y de esos algunos nos llegaron a Ensenada. Y en Ciencias Marinas teníamos 3 maestros chilenos. Uno de ellos particularmente era el más inquieto y pues también los alumnos estaban en efervescencia. Había de todo, había de extrema derecha, de extrema izquierda y los que estábamos en medio, ¿no? Los que no teníamos ninguna tendencia extrema. Fue una etapa difícil, fue una etapa en donde teníamos grupos de más de 100 alumnos. Y había que entrar al aula y pues gritar para que nos oyeran, ¿no? Para que nos pudieran oír. Se sentaban en el suelo los de enfrente porque no cabían en mesabancos. Y sí fue una etapa difícil. Cuando sucede lo que pasa en el año 80, en donde el gobernador y el rector se ponen de acuerdo y mandan a nuestros maestros más inquietos mexicanos, los mexicanos los mandan a estudiar a Estados Unidos. A los chilenos, uno se fue al CICESE, otro se fue a la Ciudad de México, 2 se fueron al CICESE y el otro se fue a la Ciudad de México y se aplacó, pero seguía habiendo obviamente estudiantes muy inquietos. En ese tiempo fue cuando se nombró a un director, René de la Paz Vela, director de la escuela, y a mí me nombró él su directora y a mi esposo su director. Yo era la académica, él era el administrativo. Sin embargo, René era demasiado drástico. Entonces René empezó a cortar cabezas, empezó a correr gente y entonces empezó otra vez la efervescencia en la escuela y fue cuando el arquitecto Castro me llamó a Mexicali y me dijo, el rector entonces, me dijo, pues quiero que te hagas cargo de la escuela, necesito que la tranquilices. Y pues entré yo de directora. Yo no tenía problema ni con los de la izquierda ni con los de la derecha. Yo respetaba las ideas de unos y de otros, no congeniaba 100% ni con ningún extremo, pero trataba de menguar.
como habían sido mis alumnos, porque yo daba clases en segundo semestre, entonces todos habían sido mis alumnos, me conocían y empecé a trabajar con ellos, con el apoyo de 2 subdirectores magníficos que tuve, y empezamos a tranquilizar las aguas y se pudo trabajar con ellos, razón por la cual estuve 10 años en la dirección. Estuve 10 años porque luego el licenciado Gallego que entró, yo le dije, licenciado, pues a los 4 años, yo creo que ya. Me dice, no, tú ahí estate en la escuela, la tienes muy tranquila, sigue adelante con ella. Y me quedé con el licenciado Gallego y luego ya seguí hasta que cumplí 10 años y a los 10 años sí ya le pedí al doctor Llorens que ya quería yo salir, porque quería irme a hacer mi investigación. Ay, que valoren, que agradezcan y valoren lo que tienen. Realmente, como luego dicen, es de buenos hijos el ser agradecidos. Realmente lo que ahorita ellos tienen en cuanto a equipamiento, en cuanto a facilidades, en cuanto a todo lo que, porque se quejan, ¿verdad? Luego se quejan de que faltó un maestro y que llegó tarde y que no estuvo y realmente es tanto lo que tienen ahorita que a veces no valoran. Entonces yo lo que les diría a ellos es que piensen que la universidad se hizo con el esfuerzo de mucha gente y que lo que ellos tienen ahora, que además es gratuito, es algo maravilloso. Es algo maravilloso y que sobre todo deben de ser agradecidos. Es de bien nacidos el ser agradecidos. Ese es el dicho. No, pues soñábamos con laboratorios, o sea, como nosotros éramos del área científica, pues para nosotros los laboratorios eran elementales. Entonces, para nosotros el sueño máximo era laboratorios, las aulas era lo de menos. Nosotros podíamos, de hecho, mucho de nuestro trabajo, podemos decir, lo hacíamos en el campo, o sea, lo hacíamos en el mar, en la zona entre mareas, arriba de una lancha, o sea, hacíamos mucho trabajo. Esa es otra cosa que hacíamos mucho entonces, ¿no? Trabajar en el mar. Entonces, para nosotros las aulas no eran importantes, lo que era importante eran los laboratorios, tener un buen laboratorio de química, un buen laboratorio de biología, y varios, porque ahora tenemos varios de química, varios de biología, de geología, ¿verdad? La geología también, para mí, al principio fue mi mayor gusto, era el área geológica, tener buenos laboratorios de paleontología, tener todo lo que necesitábamos para poder trabajar con pues lo que era el desarrollo de la ciencia, o sea, poder hacer experimentos y poder trabajar en el desarrollo de la ciencia. Ese era nuestro máximo sueño. Y ahorita pues tienen los muchachos todos esos laboratorios, tienen, inclusive ahorita los alumnos de ciencias marinas van al instituto a hacer algunas de sus prácticas en donde ellos tienen laboratorios mucho más elaborados, inclusive pues tienen el contacto con CICESE, tienen el contacto con la UNAM. De hecho, CICESE y UNAM se forman por ciencias marinas. Esa es la razón de ser del CICESE. El primer director del CICESE pues fue Saúl Álvarez Borrego. Entonces, bueno, el doctor Grijalva primero, el doctor Grijalva, que también fue director de ciencias marinas, y después Saúl Álvarez Borrego. Entonces, realmente el CICESE se debe a la universidad y en particular a ciencias marinas. Esperanza y calidad. Esperanza porque los que entran con muchos sueños, con muchos ideales. Y esa esperanza aquí la ven cumplida. Y calidad porque hay calidad en la universidad.